Fisiología del aparato digestivo en relación a la nutrición. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que conforma un sistema enrollado de aproximadamente una longitud de 6 a 9 metros y principalmente realiza dos tipos de funciones, las funciones mecánicas y las funciones químicas. Las funciones mecánicas hacen referencia a los movimientos peristálticos, que son aquellos movimientos que realizamos para masticar, y los movimientos de la musculatura de los órganos para el progreso de los alimentos. Algo importante es que los movimientos siempre van en sentido gravitacional, en encéfalo-caudal, es decir, hacia abajo. Las funciones químicas hacen referencia a la secreción de los jugos digestivos que contienen enzimas, que estos nos ayudan a la digestión de los diferentes alimentos, es decir, que transforman los nutrimentos para llevar de sus moléculas complejas a sus componentes más simples, para que tengan la capacidad de atravesar las membranas de absorción más fácilmente. Existen tres fases de procesos digestivos: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La cefálica es la primera e inicia el proceso digestivo desde que nosotros pensamos, olemos o vemos un alimento y comenzamos a salivar. La gástrica es cuando el alimento llega al estómago y esto manda una señal al cerebro para comenzar a secretar ácido clorhídrico y se empieza el proceso digestivo a nivel estomacal. La intestinal es cuando el contenido del estómago se vacía hacia el intestino delgado y se manda una señal al cerebro para que a nivel del intestino delgado se empiecen a secretar los jugos digestivos provenientes de la vesícula biliar y el páncreas, y este se continúe con el proceso digestivo. El aparato digestivo tiene 6 funciones principales: ingestión, secreción, mezclado y propulsión, digestión, absorción y defecación o excreción. La ingestión es el proceso en el que se introducen los alimentos o líquidos a través de la boca o de la cavidad oral. La secreción se refiere a la liberación de los jugos digestivos y pueden llegar hasta 7 litros diariamente dependiendo del alimento que se consuma. Mezclado y propulsión hacen referencia a la contracción y relajación de los músculos que permiten la motilidad o peristaltismo para que se puedan ir moviendo los alimentos. Digestión. Se realiza la hidrólisis de los alimentos, es decir, que rompe los alimentos en pequeñas moléculas para que tengan la capacidad de atravesar las membranas. Absorción es el proceso en el que se permite el paso de las moléculas al interior de las células intestinales. Y la defecación o excreción es la eliminación de los desechos indigeribles de los alimentos y de otro tipo como bacterias, células, etc. Los órganos involucrados en el proceso digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar y el intestino grueso. Hay órganos que conforman el sistema digestivo ya que están interconectados, y existen otros en los que el alimento no pasa a través de ellos, pero igual participan en el proceso digestivo. Una vez que el alimento ingresa a la boca, viaja a través del esófago, llega al estómago, pasa al intestino delgado, vesícula biliar y páncreas, las cuales van a secretar su contenido en la primera porción del intestino delgado. Llega al intestino grueso, se fabrica la materia fecal, se acumula a nivel del recto y es expulsada a través del ano. Los órganos que conforman el tubo digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y los órganos accesorios o anexos son aquellos que no forman parte del tubo digestivo, pero participan en el proceso, que son los dientes, la lengua, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El proceso digestivo inicia en la boca, ya que es ahí donde se ingresa el alimento. La masticación y la salivación cumplen funciones importantes en este proceso, ya que gracias a ellas se forma el bolo alimenticio. Este nombre se le da a los alimentos una vez que son mezclados con la saliva y que gracias a los dientes los trituramos y los dejamos en una consistencia en la cual éste sea capaz de pasar por el esófago sin lastimar ningún otro órgano del aparato digestivo. Dentro de nuestro organismo tenemos el esfínteres, que es un cartílago o musculatura de tipo anillada que se contrae y se dilata para permitir el paso de los alimentos. El cartílago epiglotis es el que permite el paso de los alimentos hacia el esófago, pero también bloquea la vía aérea.
Este cartílago pasa por detrás de la tráquea. Cuando el epiglotis permite el paso del alimento, desciende para bloquear el paso hacia la tráquea y direccionarlo hacia el esófago. Los dientes nos ayudan a triturar los alimentos para poder pasarlos, mientras que las enzimas nos ayudan a digerir los alimentos y actúan únicamente de manera superficial. Si nosotros destrozamos más un alimento, permitimos que las enzimas lo penetren mucho más y más fácilmente se rompan los enlaces químicos, se liberen los nutrientes y que los podamos absorber de una mejor manera. Si nosotros no trituramos bien la comida, no se podrán alcanzar a digerir ciertos nutrientes de manera correcta. Tenemos 32 dientes, los cuales se dividen en incisivos, caninos, molares y premolares. Los incisivos, que son los centrales, tanto inferiores como superiores, son los que nos ayudan a cortar los alimentos. Los caninos son los que conocemos como colmillos y son los que desgarran los alimentos fibrosos como verduras y algunos cortes de carne. Los molares y premolares son los que nos ayudan a moler o triturar. La cavidad oral, aparte de los dientes, está conformada por los labios, el tejido gingival, el paladar duro, la úvula, el paladar, las amígdalas, la lengua y las papilas gustativas que están sobre la lengua. La función principal de la saliva es lubricar los alimentos para formar el bolo alimenticio. La saliva está compuesta por agua, electrolitos, que son minerales como el cloro y el potasio, lisocima, que es un agente bactericida, la mucina, que actúa como lubricante, inmunoglobulina A y enzimas como la amilasa salival, que degrada el almidón y también recibe el nombre de pialina, la cual se encarga de iniciar la digestión de los hidratos de carbono a nivel de la boca. Y por último se encuentra la lipasa lingual, la cual se encarga de degradar o ingerir los lípidos. La lipasa lingual a nivel de la boca no tiene función relevante, ya que ahí solo se secreta y se pega al bolo alimenticio, ya que ésta actúa hasta el nivel del estómago. La saliva se secreta en las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Las parótidas están ubicadas bajo la oreja y secretan una saliva con consistencia cerosa, es decir, acuosa. Las submaxilares están bajo la base de la lengua y secretan una consistencia mixta, es decir, cerosa y mucosa. Y por último, las sublinguales, que están por encima de las parótidas y las submaxilares, y estas secretan una saliva de tipo mucosa. Tenemos 5 receptores de sabor en la lengua. En la parte posterior de la lengua se detectan los sabores amargos, a los costados los sabores ácidos, adelante de los costados los sabores salados, en la punta de la lengua los sabores dulces y en la base de la lengua el sabor umami, que es un sabor parecido a la salsa Maggi o a la salsa inglesa. La faringe está interconectada con la vía aérea superior con la boca. Esto es importante porque para detectar los sabores de los alimentos necesitamos tener despejada la vía aérea superior, ya que es ahí donde se conjuntan los receptores de la lengua, así como el ingreso de los olores a través de la cavidad nasal. En la faringe se lleva a cabo el proceso de deglución. Este proceso se divide en 2 fases, la fase oral y la fase faríngea. En la fase oral, el proceso de deglución es voluntario, es decir, que nosotros regulamos qué tanta cantidad de alimento queremos pasar, gracias a que la lengua comprime el bolo contra el paladar y le empuja hacia atrás. En la fase faríngea, el movimiento es involuntario, ya que nosotros no lo controlamos. El paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal, la epiglotis desciende y cierra la tráquea para que el alimento o el bolo se vaya hacia el esófago y se inicie un movimiento peristáltico que ayude a impulsar el bolo hacia la faringe y este pueda llegar al esófago. En el esófago ocurren distintos procesos muy importantes en el sistema digestivo. El alimento es comprimido y dirigido desde la boca hacia el esófago mediante la deglución. Su principal función es transportar el bolo alimenticio hacia el estómago, en el cual ocurren ciertas contracciones musculares llamado peristaltismo, por lo que es un proceso automático e importante. Este proceso ocurre rítmicamente y de manera organizada. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja el bolo y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. El músculo detrás del bolo se contrae y lo empuja hacia adelante,
mientras que el músculo que está de frente se relaja para permitir su movilidad. En el estómago contiene glándulas las cuales crean enzimas que facilitan la descomposición del bolo. Un ejemplo sería la pepsina, que es producida por el estómago, la cual ayuda a descomponer las proteínas en aminoácidos. Los músculos del estómago mezclan el bolo alimenticio hasta convertirlo en una masa semilíquida denominada quimo. El estómago contiene células de gran importancia como las células principales, las cuales producen pepsinógeno y lipasa gástrica, las células parietales, las cuales secretan ácido, las células mucosas, las cuales crean una capa continua de células mucosas superficiales encargadas de secretar un moco viscoso para cubrir las células epiteliales. Y por último, las células G, que son células endocrinas localizadas en la parte interna del estómago, cuya función principal es la síntesis y secreción de la gastrina. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Este suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Los músculos del intestino delgado mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino y empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Su función es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorber los nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas, y también el agua, para usarlos en el cuerpo digeridos, incorporándolos al torrente sanguíneo. Los productos de desecho del proceso del intestino delgado comprenden partes no digeridas de los alimentos, conocidas como fibra y células viejas que se han desprendido de la mucosa. Estos materiales son impulsados hacia el colon, donde permanecen hasta que se expulsa la materia fecal durante la deposición. Intestino grueso. Su función principal es formar y almacenar las heces para ser excretadas, y de hecho cuando los alimentos llegan al intestino grueso, su absorción de los nutrientes casi ha concluido, y asimismo, gracias a su flora bacteriana, participa en la producción de vitaminas como lo son la B y K, ácidos grasos y ácidos biliares secundarios. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis. Este ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hacia la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para así ser usada. Entonces, la función de la vesícula biliar es que almacena la bilis entre las comidas. Es decir, cuando una persona come, la vesícula biliar exprime la bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. El recto es una cavidad que comienza al final del intestino grueso, inmediatamente a continuación del colon sigmoide, y termina en el ano. Generalmente el recto está vacío porque las heces se almacenan más arriba, en el colon descendente. Y finalmente el colon descendente se llena y las heces pasan al recto, provocando así la necesidad de evacuar el intestino, es decir, la defecación. Los adultos y los niños mayores pueden aguantar esta necesidad hasta llegar a un inodoro. Los lactantes y los niños pequeños carecen del control muscular necesario para retrasar la defecación. El ano es la abertura que existe al final del tubo digestivo, por la cual las heces abandonan el organismo. Este está formado en partes por las capas superficiales del cuerpo, incluida la piel, y en parte por el intestino. Está recubierto por una prolongación de la piel externa. Un anillo muscular, denominado esfínter anal, mantiene el ano cerrado hasta que la persona hace una deposición. Y aquí llega el final de nuestro video. Esperamos que de verdad lo hayan entendido y muchísimas gracias por su atención. Les comparto nuestras referencias y gracias.